29 de abril de 2005. Mediodía. El cruce de Montesurales y Prado Sur, en Lomas de Chapultepec, parece una esquina cualquiera de la Ciudad de México. Tráfico lento. Árboles altos. Silencio de barrio acomodado. Pero en ese punto exacto, a plena luz del día, algo se rompe para siempre. Mariana Levy, actriz, madre, hija, el centro emocional de una mujer que parecía indestructible, se desploma dentro de un automóvil. No hubo disparos, no hubo persecución, hubo miedo. Un miedo tan intenso que su corazón no lo soportó. Un infarto fulminante provocado por el pánico ante un intento de asalto. Así murió. Así empezó todo. Esta historia no comienza con el nacimiento de Talina Fernández. Comienza con el instante exacto en el que dejó de ser una figura pública y se convirtió, sin retorno, en una madre rota. Porque la muerte de Mariana no fue un final. Fue una señal de salida. El disparo invisible que activó una cadena de destrucción que se extendería durante casi 20 años. Familias partidas, odios que no se apagan, hombres que entran en escena con el título de yernos y salen convertidos en enemigos. Y al fondo de todo, la caída lenta y humillante de una mujer que lo tuvo todo y lo perdió en silencio. Guarda esto en la memoria, porque aquí hay 3 verdades que cambian por completo la imagen que creías conocer. La primera, un secreto enterrado durante años. Talina Fernández, una de las voces más respetadas de la televisión mexicana, supo que su hija había sido golpeada por su primer esposo, Ariel López Padilla. Lo supo. Calló. Protegió. Y más tarde lo describiría con una sola frase que pesa como una condena. Un enfermo mental. La segunda. Una traición que llegó demasiado pronto. Apenas 3 meses después del entierro, el segundo esposo de Mariana, José María Fernández, el Pirru, rehizo su vida, se llevó a los nietos y dejó a Talina sola, vacía, castigada con la peor de las ausencias. La tercera, un final que nadie esperaba. La mujer elegante, la dama del buen decir, terminó vendiendo joyas, ropa, recuerdos, sin saber que un cáncer en la sangre ya avanzaba dentro de su cuerpo. Este video no viene a opinar, viene a mostrar. Cartas escritas con dolor, acusaciones dichas frente a cámaras, y una verdad incómoda, después de 46 años de lealtad. Talina también fue desechada por el mismo sistema que la había convertido en ícono. Aquí no hay homenajes, solo cicatrices, y ninguna fue perdonada. Antes de que lleguemos al golpe, al instante en el que todo se parte en dos, hay que mirar el escenario completo. Porque para entender cómo una mujer cae tan hondo, primero tienes que verla arriba, en el punto exacto donde parecía imposible tocarla. El 2 de agosto de 1944, en el Hospital Inglés de la Ciudad de México, nace Catalina María del Sagrado Corazón Fernández Vela. El mundo la conocería como Talina Fernández. Y desde el inicio hay una distancia clara entre ella y el resto. No solo por dinero, por educación, por modales. Por esa manera de ocupar un cuarto sin levantar la voz, como si su presencia ya fuera una firma. En su formación hay un detalle que explica casi todo lo que vino después. Estudió en el colegio alemán Alexander von Humboldt y también pasó por un internado en Illinois, en Estados Unidos. Aprendió idiomas como quien aprende a ponerse una armadura: inglés, francés, alemán. Años después, cuando la cámara le apuntaba a la cara, esa armadura se vería como elegancia, como perfección, como control. Y por eso su apodo no fue casualidad. No le dijeron la simpática, no le dijeron la carismática, le dijeron la dama del buen decir. Un título que suena a distinción, pero también a condena, porque una dama de esas no puede romperse en público. Una dama de esas no puede gritar. Una dama de esas, cuando sangra, lo hace hacia adentro. En 1970,
Aparece el primer giro grande. Raúl Astor la descubre. Y de pronto, la televisión mexicana tiene un rostro nuevo que no se parece al ruido habitual. Thalina no entra como estrella escandalosa, entra como autoridad. Y ahí empieza su lugar en la historia de Televisa, un lugar que duraría décadas. Lo importante no es solo que trabajó, es cómo trabajó. Siempre impecable, siempre en control. Como si estuviera contando el país con la misma precisión con la que pronunciaba una frase. Y en 1994, llega el momento que termina de sellar esa imagen. Ella fue la primera en confirmar la muerte de Luis Donaldo Colosio. Un instante que no se improvisa. Ahí no eres una presentadora. Ahí eres la voz que le dice a millones que el mundo cambió. Pero mientras la televisión la convertía en símbolo, su vida privada iba dejando grietas. Se casó 4 veces. La primera, con un francés llamado Gerardo Levy, duró alrededor de 10 años. Y de ahí nacen 3 hijos, Mariana, Coco y Pato. Luego vinieron otras uniones, otras promesas, otros finales. Y si esto fuera una biografía fría, aquí pondríamos fechas y listo. Pero esto no es eso. Lo que importa es el patrón. Thalina podía sostener un país en vivo, pero no podía sostener un hogar sin fisuras. Y el centro de esa paradoja tenía un nombre: Mariana Levy. Porque Mariana no fue solo su hija, fue su espejo, fue su compañera, fue su vida en otra piel. Trabajaron juntas en nuestra casa. Vivían prácticamente pegadas, como si una pared fuera lo único que separaba 2 respiraciones que no sabían estar solas. Compartían horarios, rutinas, confidencias. Thalina no estaba criando a alguien para que se fuera, estaba construyendo una extensión de sí misma. Y cuando haces eso, el destino no te quita solo a una persona, te quita el equilibrio, te quita la identidad, te quita el aire. Hay otro detalle que se siente pequeño, pero no lo es. El apodo, la dama del buen decir, se lo atribuyen a Luis de Llano Macedo. Y ese apodo, con los años, se vuelve una máscara perfecta, porque la dama siempre sabe qué decir. Pero lo que nadie pregunta es qué tuvo que callar para mantener esa perfección. ¿Qué tuvo que tragar para no romper la figura? Y aquí, justo aquí, es donde empieza a formarse la sombra que no se ve desde fuera. La sombra del silencio. La sombra de lo que una madre sospecha, intuye, tal vez confirma. Y aún así, decide guardar. Porque cree que guardar es proteger. Quédate con esta idea, porque en la siguiente parte esa máscara se agrieta. Y cuando se agrieta, lo que aparece no es un chisme. Es un infierno doméstico con nombre y apellido. Hay un momento en la vida de ciertas mujeres en el que entienden algo brutal. Que la elegancia no sirve como escudo dentro de una casa. Que la educación, los idiomas, el apellido, la compostura, no detienen una mano cuando esa mano decide convertirse en amenaza. Y que a veces el infierno no llega con gritos públicos, sino con puertas cerradas y sonrisas perfectas frente a los demás. Porque la verdad es esta. Antes del 29 de abril de 2005, antes de la esquina maldita, antes de que el miedo apagara un corazón, ya existía una historia que Thalina guardó como se guardan las cosas que te avergüenzan, aunque no sean culpa tuya. Un secreto que no encajaba con la imagen de familia impecable. Un secreto que no combinaba con la dama del buen decir. Y por eso se enterró. El primer esposo de Mariana fue Ariel López Padilla. Un nombre conocido, un rostro de televisión, una presencia que podía parecer correcta desde fuera. Y justo por eso duele más lo que Thalina dijo después, cuando ya no pudo sostener el silencio. Que su hija recibió maltrato físico durante ese matrimonio. Que no fueron solo discusiones, ni crisis de pareja, ni esos eufemismos que la gente usa para no mirar de frente lo que está pasando. Fue violencia. Y Thalina, que había aprendido toda su vida a medir las palabras como si fueran porcelana, eligió las más duras cuando por fin habló. Lo llamó enfermo del cerebro, desquiciado, mitómano. Un hombre capaz de mentir con naturalidad y de herir sin remordimiento.
Ahora imagina esto, porque aquí está la parte que casi nadie entiende. Talina no era una mujer débil, era una mujer con poder, con décadas de televisión, con contactos, con experiencia, y aún así, se quedó callada durante años. No por cobardía, por estrategia emocional, porque en medio de ese caos había una niña, María Levy, la hija de Mariana y Ariel. Una nieta que Talina quería proteger de la guerra, del escándalo, de la mancha pública que en México a veces se pega más a los niños que a los culpables. Ese es el veneno del silencio. Te convence de que estás salvando a alguien, cuando en realidad estás pagando con tu propia paz. Talina tragó ese veneno muchos años, y mientras afuera seguía siendo impecable, por dentro se iba llenando de una culpa lenta. La culpa de una madre que intuye que su hija está siendo lastimada, que lo sabe, que lo confirma en detalles mínimos, en miradas, en frases cortadas, en una manera distinta de respirar cuando se menciona cierto nombre. Y aún así, se obliga a mantenerse firme porque cree que la calma es lo único que mantiene a la familia en pie. Pero los secretos tienen un límite. No importa cuánto los encierres, siempre buscan una rendija. La rendija llegó cuando Ariel, ya lejos del matrimonio, decidió atacar donde más dolía. No fue solo contra Talina, fue contra el hijo de Talina, Coco Levy. Lo acusó públicamente, lo señaló. Quiso instalar la idea de que Coco se estaba aprovechando, que había intereses, que había cosas sucias. Y ahí Talina dejó de ser la dama. Ahí se convirtió en lo que una madre es cuando siente que están golpeando a su familia desde afuera. Una bestia herida. La respuesta fue directa, casi desafiante. Registren, revisen, investiguen, vean lo que quieran ver. Pero él está mal de la cabeza. Y esa frase, lanzada así, sin maquillaje, sin filtro, fue como arrancar un mantel que llevaba años escondiendo la mesa rota. Porque en el fondo, lo que Talina estaban haciendo no era defender a Coco. Estaba defendiendo a Mariana incluso después de todo. Estaba diciendo lo que no dijo cuando debía. Estaba gritando tarde lo que guardó temprano. Y hay dolores que cuando se gritan tarde, no se curan. Se convierten en sentencia. Aquí está la parte más dura. Talina no solo hablaba desde el enojo, hablaba desde el arrepentimiento. Desde esa pregunta que persigue a muchas madres en silencio y que casi nadie se atreve a pronunciar. ¿Y si yo hubiera intervenido antes? ¿Y si yo hubiera visto más claro? ¿Y si yo hubiera protegido mejor? Eso es lo que vuelve este secreto tan pesado. No es un escándalo, es una culpa. Y por eso lo que viene después no es solo un capítulo más, es la consecuencia. Porque cuando una mujer aprende que el daño existía desde antes, entiende que la tragedia del 2005 no cayó del cielo como un rayo aislado. Cayó sobre un corazón que ya venía cansado, sobre una familia que ya venía rota, sobre una madre que ya llevaba años sosteniendo una pared con las manos desnudas. Guarda esta sensación, porque la siguiente parte no van a hablar de rumores, va a hablar de minutos, de un cruce de calles, de una frase que se queda suspendida en el aire, y del instante exacto en el que Talina se dio cuenta de que ya no había forma de proteger a su hija. 29 de abril de 2005. Ese día no tiene forma de volverse pasado cuando eres madre. Se queda detenido como una fotografía que no puedes romper. Mariana no iba a una alfombra roja, no iba a un foro, no iba a una entrevista. Iba a hacer algo tan sencillo que duele recordarlo. Llevar a los niños a divertirse, rumbo a Six Flags, México, con la ilusión de celebrar el Día del Niño. Una salida normal, de esas que parecen inofensivas hasta que el mundo decide volverse monstruo. La escena ocurre en un lugar que muchos ubican como sinónimo de calma, Lomas de Chapultepec, el cruce de Montes Urales y Prado Sur. Mediodía, luz clara. Y de pronto, ese detalle pequeño que en México cambia el aire. La presencia de hombres armados acercándose con intención de quitar un reloj, una bolsa, cualquier cosa que para ellos valga más que una vida.
Mariana los ve, y en ese mismo segundo, su cuerpo reacciona como reaccionan algunos cuerpos cuando el miedo no cabe dentro. No grita, no corre, no dispara. Solo se quiebra. Se gira hacia su esposo, José María Fernández, el Pirru, y deja una frase suspendida como un aviso que nadie pudo detener. Me voy a desmayar. Y se desploma. No por una bala, no por un golpe, por terror, por un infarto que llega como un portazo. Ahora imagina el otro lado de la historia. El lado que casi nunca se cuenta con detalle porque no luce en cámara. Talina estaba preparándose para salir al aire. Maquillaje, rutina. La concentración de una mujer que aprendió a sostener el mundo con la voz. Y entonces suena el teléfono. Y la vida, sin pedir permiso, cambia de idioma, cambia de tono, cambia de sentido. Talina corre hacia esa esquina y lo que encuentra no es una hija dormida. Es una hija quieta, médicos intentando lo imposible. Gente alrededor mirando con esa mezcla de morbo y parálisis. Y ella, la dama del buen decir, descubriendo que no existe palabra capaz de ordenar el caos cuando lo que tienes enfrente es el cuerpo de tu hija apagándose. Hay madres que se rompen en silencio, y hay madres que, cuando ven a su hijo así, se vuelven una sola cosa, instinto. Talina se aferra a lo único que todavía puede controlar, la dignidad de Mariana. Porque después llega el segundo golpe, el golpe burocrático, frío, desalmado. Le piden la autopsia. La palabra suena clínica, distante, pero para una madre significa otra cosa. Significa abrir. Significa tocar. Significa que el cuerpo de tu hija, el cuerpo que tú cargaste, se convierta en expediente. Talina no lo soporta, y su reacción no es racional, es humana. Se niega, grita que no, dice que no quiere que la abran, que no quiere que la traten como objeto. En ese momento ella cree que está protegiendo lo último que le queda. Y sí, lo estaba protegiendo. Pero también estaba haciendo, sin saberlo, el movimiento que más caro le iba a costar durante los años siguientes. Porque esa decisión cambia el papel. Cambia la forma en que se registra la muerte. Y cuando cambias el papel, cambias el dinero. Los seguros no pagan igual. Los seguros preguntan cosas que el dolor no quiere escuchar. Y Talina, tiempo después, lo admitiría con una amargura que no suena a arrepentimiento simple, suena a castigo. Yo tenía los seguros más caros, y no me pagaron ni un centavo. Hay frases que no son queja, son diagnóstico. La familia no solo perdió a Mariana, empezó a perder, poco a poco, la estabilidad que la sostenía. Y aquí es donde este capítulo se vuelve todavía más cruel, porque el duelo de Talina no tuvo descanso. No hubo una pausa para llorar y luego seguir. Hubo un duelo que se mezcló con trámites, con decisiones, con presiones, con gente opinando, con cámaras, con titulares, con el eco constante de esa pregunta que nadie te hace de frente, pero que te taladra por dentro. ¿Y si hubieras aceptado la autopsia? ¿Y si hubieras hecho esto? ¿Y si hubieras hecho aquello? Como si el amor pudiera tomar decisiones perfectas. Pero en la mente de Talina, todo se reduce a una imagen. Esa esquina, esa frase, ese segundo en que su hija sintió que no podía proteger a sus niños. Y ahí Talina entiende algo que la perseguirá durante años, que el miedo no solo mata a quien lo siente, también destruye a quien se queda vivo para recordarlo. Quédate con esto, porque lo que viene después no es solamente la ausencia de Mariana, es lo que la ausencia permitió, la velocidad con la que algunos siguieron viviendo, y la manera en que esa casa que antes respiraba familia empezó a quedarse sin voces. Después de la muerte de Mariana, Talina creyó que ya había tocado el fondo del dolor. Se equivocó, porque hay heridas que no vienen del destino ni de la violencia externa, sino de la rapidez con la que otros deciden seguir viviendo, cuando tú apenas puedes respirar. No habían pasado ni 3 meses desde aquel 29 de abril de 2005,
cuando Talina empezó a notar algo que la descolocó por completo. No fue un titular, no fue una foto clara. Fue una intuición incómoda. La sensación de que el luto no duraba lo mismo para todos. De que mientras ella seguía despertando con la imagen de su hija tirada en el asfalto, alguien más ya estaba reorganizando su vida. El nombre de ese alguien era José María Fernández, el Pirru. Para Talina, él no era solo el viudo de su hija. Era el hombre que había estado ahí en el último segundo. El que escuchó "me voy a desmayar". El que siguió respirando cuando Mariana dejó de hacerlo. Y por eso, cuando empezó a circular la versión de que él estaba viendo a otra mujer, algo se rompió definitivamente dentro de ella. La mujer tenía nombre y apellido: Ana Bárbara. Y el tiempo fue el detalle más cruel. 3 meses, no años, no un duelo largo. 3 meses bastaron para que Talina sintiera que la memoria de su hija estaba siendo reemplazada como si fuera un objeto incómodo. Para una madre, ese gesto no se interpreta como una decisión personal. Se vive como una traición. Talina no lo ocultó, no lo maquilló. Dijo que le parecía una falta de respeto, que no entendía cómo alguien podía rehacer su vida con esa velocidad, que sentía asco. Y esas palabras no nacían del juicio moral, sino del dolor crudo de quien siente que la historia de su hija estaba siendo borrada demasiado rápido. Pero lo peor no fue el romance, lo peor vino después. Talina vivía literalmente pared con la casa donde había vivido Mariana. Compartían espacio, rutina, recuerdos. Desde una ventana, Talina veía lo que quedaba de la vida familiar de su hija. Y una mañana, sin aviso, sin conversación previa, vio cómo esa vida se empaquetaba. Maletas, juguetes, ropa de niños, cajas saliendo por la puerta. Vio a El Pirru cargar el coche, vio a Ana Bárbara subir y vio a sus nietos irse. Ese momento quedó grabado como una escena muda que Talina repitió 1000 veces en su cabeza. No fue una discusión abierta, no hubo gritos. Hubo algo peor, la sensación de que te arrancan lo último que te mantiene en pie sin siquiera mirarte a los ojos. Porque los niños no eran un detalle menor. Eran el vínculo directo con Mariana. Eran la manera de seguir siendo madre incluso después de la muerte. Y cuando se los llevaron, Talina sintió que perdía a su hija por segunda vez. A partir de ahí, la relación se convirtió en guerra fría. No de tribunales, no de herencias, de algo más profundo, de control emocional. Talina denunció públicamente que le impedían ver a sus nietos, que las llamadas se cortaban, que los encuentros desaparecían, que cada intento de acercamiento era castigado con más silencio. Ella lo dijo sin rodeos, lo llamó un castigo. Dijo que eso era lo más cruel que se le podía hacer a una abuela que acababa de enterrar a su hija. Y en ese punto, el odio ya no era una palabra exagerada, era una reacción humana. Aquí es importante entender algo. Talina no odiaba solo por celos ni por orgullo. Odiaba porque sentía que le habían robado el derecho al duelo compartido, que la estaban dejando sola con el dolor, mientras otros avanzaban, sonreían, planeaban bodas. Y sí, la boda llegó, en 2006. Menos de un año después. Para Talina, eso terminó de confirmar lo que ya sentía, que la memoria de Mariana no estaba siendo honrada, que el lugar de su hija había sido ocupado con una rapidez que ella jamás podría perdonar. Ese fue el punto en el que Talina cerró el corazón, donde la dama del buen decir dejó de cuidar las formas, donde la madre habló desde la herida, porque puedes aceptar la muerte, incluso puedes aceptar el silencio. Pero hay algo que una madre no negocia, que le arrebaten a los hijos de su hija como si fueran propiedad ajena. Guarda esta rabia. Guárdala bien, porque lo que viene después no es una escalada de odio, como muchos esperarían. Es algo mucho más incómodo, mucho más humano. El momento en que la mujer que Talina creía su enemiga empieza, poco a poco, a hacer lo que el hombre que odiaba jamás hizo. Y ahí, la historia da un giro que nadie vio venir.
El odio tiene una forma curiosa de agotarse cuando la realidad insiste. Talina lo aprendió cuando ya no tenía fuerzas para seguir sosteniéndolo. Porque después de perder a Mariana y después de ver cómo sus nietos desaparecían de su casa, como si alguien hubiera apagado la luz, llegó otro golpe, más silencioso, más íntimo, pero igual de devastador. El cuerpo empezó a fallar. En 2006, apenas un año después de la muerte de su hija, los médicos le dieron un diagnóstico que cambió el ritmo de todo. Un tumor cerebral. No era solo el duelo. No era solo la depresión. Era algo físico, tangible, que la obligaba a aceptar que ya no podía pelear todas las batallas sola. Y en ese punto, cuando una mujer orgullosa como Talina se ve obligada a bajar la guardia, la vida le presenta una ironía cruel. La mano que se extiende no viene de quien ella esperaba. Viene de la mujer que ella había aprendido a odiar. Ana Bárbara no era, en el imaginario de Talina, una figura neutra. Era la mujer que había ocupado el lugar de su hija. La que aparecía en fotos con el hombre que ella detestaba. La que, sin quererlo, se había convertido en el símbolo de todo lo que Talina no podía aceptar. Y sin embargo, mientras José María Fernández, el Pirru, imponía distancia, silencio y castigo, Ana hacía algo que nadie le había pedido. Buscaba a los niños, no de manera pública, no con escándalos, no con discursos. Lo hacía a escondidas, como se hacen las cosas cuando se sabe que son necesarias pero incómodas. Los llevaba a la playa, a lugares discretos, a espacios donde podían abrazar a su abuela sin cámaras, sin reproches, sin permiso oficial. Talina lo supo con el tiempo. Al principio no quiso creerlo. Después lo confirmó con los ojos, con las risas, con esos abrazos que duran un segundo más de lo normal, porque saben que no están garantizados. Ese fue el primer quiebre interno, porque el odio necesita certezas. Y Talina empezó a perderlas. Mientras su salud se debilitaba, empezó a notar algo que le resultaba imposible de ignorar. Los niños estaban bien, no solo cuidados, bien. Iban a la escuela, tenían rutinas, tenían estabilidad. Y lo más duro de admitir, tenían cariño. No un cariño impostado ni obligado. Un cariño real. Tanto que los niños empezaron a llamar a Ana la Maye, madre. Una palabra que Talina jamás pensó escuchar en boca de los hijos de Mariana, dirigida a otra mujer. Ahí es donde esta historia deja de ser cómoda. Porque aceptar eso no es fácil. No para una madre, no para una abuela, no para una mujer que había construido su identidad alrededor de la protección absoluta de su hija. Pero Talina tenía algo que muchos no. Honestidad brutal consigo misma. Y esa honestidad la llevó a una conclusión que dolía más que el odio. Que Ana Bárbara estaba haciendo lo que el padre no hacía: cuidar. La enfermedad obliga a las verdades rápidas. Talina ya no tenía tiempo para narrativas falsas. Y poco a poco, sin discursos ni reconciliaciones teatrales, empezó a cambiar la manera en que hablaba de Ana. Primero con menos dureza, luego con respeto, hasta que llegó el momento que nadie esperaba. Un momento televisado, público, irreversible. Talina pidió perdón. No fue una disculpa calculada, fue torpe, emocional, incompleta, pero real. Dijo algo que resonó más fuerte que cualquier acusación previa: que nunca había visto una madrastra mejor que Ana Bárbara, que ella había callado bocas, que había demostrado con hechos lo que otros prometieron con palabras. En ese instante, la dama del buen decir usó su voz para cerrar una guerra que ya no podía sostener. Ese perdón no borró el pasado, no resucitó a Mariana, no devolvió los años perdidos, pero hizo algo más importante. Le devolvió a Talina una paz mínima, necesaria para seguir viviendo. Porque cuando el cuerpo falla, el alma necesita alivio. Y ese alivio llegó en forma de una enemiga convertida en aliada involuntaria. Aquí está la clave de este capítulo. Talina no dejó de odiar lo que pasó.
dejó de odiar a la persona equivocada. Y eso requiere una valentía que pocas personas tienen. Aceptar que el villano no siempre es quien pensaste. Aceptar que el amor puede venir desde el lugar más inesperado. Aceptar que, a veces, la familia se recompone con piezas que nunca elegiste. Pero este giro no fue un final feliz. Fue una tregua. Porque mientras el corazón encontraba algo de calma, la realidad económica y profesional de Talina empezaba a desmoronarse. Y la siguiente caída no tendría rostro humano. Tendría contratos, cuentas, joyas vendidas. Y una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando una mujer lo dio todo durante décadas? Y cuando ya no puede más, el sistema simplemente la suelta. Eso es lo que viene. Y es ahí donde la historia vuelve a apretar. Cuando el ruido se apagó, cuando las guerras emocionales dejaron de ocupar titulares, cuando ya no quedaban enemigos a los que señalar, a Talina Fernández solo le quedó enfrentarse a algo mucho más cruel que cualquier traición. La realidad. Porque el final de una vida no siempre llega con un golpe seco. A veces llega en cuotas, en llamadas que no contestan, en contratos que no se renuevan, en puertas que antes se abrían solas y ahora pesan toneladas. Después de más de 4 décadas entregadas a la televisión mexicana, Talina descubrió que la lealtad no es una cláusula automática. Había sido rostro, voz, referencia moral. La mujer que anunciaba tragedias nacionales con compostura quirúrgica. La que sostuvo transmisiones históricas. Y aún así, cuando su nombre dejó de ser rentable, el sistema hizo lo que siempre hace. La soltó. Talina lo dijo sin dramatismo, pero con una herida que no necesitaba adorno. Tras 46 años de trabajo continuo, fue despedida de Televisa sin una liquidación digna, sin respaldo, sin red. Para una mujer que había construido su identidad alrededor del trabajo, aquello no fue solo un golpe económico. Fue una humillación silenciosa. El mensaje era claro. Ya no te necesitamos. Y el dinero, cuando se acaba, no hace ruido. Simplemente desaparece. Primero fue la casa de Tequesquitengo. Ese refugio que había sido promesa de calma terminó convertida en una carga imposible. Mantenerla significaba vivir con angustia constante. Talina decidió venderla no por capricho, sino por supervivencia. No estoy en edad de vivir en la zozobra, dijo alguna vez. Y en esa frase había cansancio, no resignación. Luego vinieron las joyas. Las mismas que durante años simbolizaron una vida de esfuerzo, no de exceso. Anillos heredados, pulseras con historia, recuerdos familiares. Talina los fue soltando uno a uno, no por desapego, por necesidad. Extraño mis anillos, pero necesito comer, confesó. Hay frases que no buscan lástima, buscan verdad. Sus hijos hicieron lo que pudieron. Organizaron bazares, vendieron ropa, objetos, fragmentos de una vida pública convertidos en mercancía privada. No era escándalo, era logística de supervivencia. Y Talina, la mujer que había hablado de frente a un país entero, aceptó esa caída sin espectáculo, sin victimismo, con una dignidad que dolía más que cualquier llanto. Pero el cuerpo tampoco quiso esperar. En junio de 2023, Talina empezó a sentir dolores que no cuadraban. Fiebre persistente, cansancio extremo. Se pensó en una infección, algo pasajero. El diagnóstico real llegó tarde y sin rodeos. Leucemia mieloide, derivada de un síndrome mielodisplásico. Cáncer en etapa avanzada. El tipo de noticia que no deja espacio para planes. Sus hijos tomaron una decisión dura. No decirle todo. No cargarla con cifras, pronósticos ni tiempos. Dejaron que creyera que era tratable, que había margen. No fue engaño, fue amor. Porque a veces proteger significa administrar la verdad. Talina entró al hospital con el cuerpo cansado y el alma ya preparada. Los dolores óseos fueron intensos, el deterioro rápido. Un mes bastó para apagar lo que había resistido décadas de golpes emocionales.
El 28 de junio de 2023, Talina Fernández murió. Sin estridencias, sin escándalos, como había vivido sus últimos años, en silencio. Pero este no es un final vacío. Es el cierre de un ciclo injusto. El de una mujer que lo dio todo, que protegió a su hija incluso cuando el precio fue demasiado alto, que supo odiar cuando creyó necesario, pero también supo pedir perdón, que cayó sin perder la compostura, que enfrentó la pobreza sin renegar de su pasado, que murió sabiendo, al menos, que el reencuentro que más deseaba ya no dependía de este mundo. Porque Talina nunca tuvo miedo de la muerte, tenía certeza. Del otro lado, Mariana la estaba esperando. Y para una madre, eso basta. En los últimos meses de su vida, cuando el cuerpo ya no respondía y el tiempo dejó de prometer mañanas largas, Talina Fernández hizo algo que nadie esperaba. No concedió entrevistas explosivas, no buscó ajustes de cuentas, no pidió explicaciones tardías, hizo algo mucho más íntimo. Cerró. A los 78 años, cuando la palabra futuro suele pronunciarse en voz baja, Talina decidió apostar una vez más por el amor. No como escape, no como negación de la muerte, sino como acto de dignidad. Junto a José Manuel Fernández, un hombre ajeno al ruido del espectáculo, celebró una ceremonia simbólica, sin papeles legales, sin contratos, sin herencias de por medio. Solo un sacerdote, solo una promesa, solo la necesidad humana de no irse sola. Fue una boda pequeña, casi invisible para el país que durante décadas la había observado con lupa. Pero para Talina fue un gesto enorme. No se trataba de empezar una nueva vida, se trataba de cerrar la anterior con calma, de demostrar que incluso después del dolor más grande, todavía se puede elegir compañía. Que el amor no siempre llega para salvarte, a veces llega solo para acompañarte hasta el final. En ese mismo periodo, Talina volvió a escribirle a Mariana, no con tinta de reproche, no con rabia, con aceptación. En una carta que luego se haría pública, habló de la certeza que la sostenía, que su hija no se había ido del todo, que la esperaba, que la envolvía. Tú me cubres con una nube de amor, escribió. No era una metáfora literaria, era una convicción. Talina no hablaba de la muerte como un abismo, sino como un reencuentro postergado. Esa certeza lo ordenó todo, porque si algo define el final de esta historia, no es la pobreza ni la enfermedad. Es la manera en que Talina eligió narrarse a sí misma, cuando ya nadie más lo hacía por ella. No como víctima, no como mártir. Como mujer que vivió intensamente y pagó precios altos, sí, pero que no se arrepentía de haber amado demasiado. Talina no negó su odio pasado. Nunca lo maquilló, lo reconoció como parte del camino. Odiar al hombre que, en su percepción, había deshonrado la memoria de su hija fue una reacción visceral, humana. Pero también supo algo que no todos logran: soltar. Pedir perdón cuando entendió que se había equivocado de enemigo. Agradecer cuando descubrió que el amor por los nietos venía de donde menos lo esperaba. Ese aprendizaje no borra el daño, lo transforma. Cuando murió el 28 de junio de 2023, Talina Fernández no dejó una fortuna material. Dejó algo más incómodo y más duradero, un legado emocional. La historia de una mujer que lo tuvo todo frente a cámaras, pero vivió sus batallas más duras fuera de ellas. Una madre que protegió incluso cuando el silencio fue un error. Una abuela que sobrevivió al castigo del desapego. Una profesional que fue descartada por el sistema que ayudó a construir, y aún así, no renegó de su oficio. Talina no murió esperando justicia. Murió en paz consigo misma. Y quizá, ahí está la redención real de esta historia. No en el perdón público, no en el matrimonio simbólico, no en las cartas, sino en haber llegado al final sin rencor activo, sin cuentas abiertas, sin miedo a lo que venía después, convencida de que del otro lado no la esperaba un juicio, sino los brazos de su hija.
porque hay mujeres que pasan por el mundo dejando huella, y hay otras que, como Talina Fernández, pasan dejando cicatrices que enseñan. Su historia no pide aplausos, pide memoria, y sobre todo, comprensión.